Y el cuarto entregable sería una aplicación web que haga uso de la base de datos. Entre la semana 14 y 15 se les daría, digamos, como un tipo de taller de cómo conectarse a la base de datos en algún lenguaje de programación, probablemente Angular. Y eso estaría para la semana 16 en la entrega, que sería el miércoles 17 de noviembre. Para la descripción del proyecto, subí dos cosas. Una es un enlace de un video donde, bueno, la primera es una presentación que ahí pueden tomar algunas cosas y en el video él describe esa propuesta de, voy a volver a compartir la pantalla para ponerle un poquito. Saludos. A continuación describo los requerimientos de un pequeño aplicativo que se desea, digamos, implementar, digamos, en una plataforma web. Hago la aclaración que este aplicativo ya existe en nuestra empresa, pero el propósito de estos... Entonces ahí él viene, toma la presentación y viene escribiendo cada uno de los puntos que comprenden el proyecto. Entonces la idea es que ustedes lo escuchen, que lo revisen. Si tienen dudas, yo las puedo transmitir a Minor, que es la contraparte de la empresa NSQ, para que nos la aclare. O podría, si fueran dudas, digamos, que ustedes consideran muy difíciles de explicar, tal vez podremos coordinar alguna reunión con él. Entonces, ahí está la propuesta para que ustedes la vayan revisando. En el documento viene especificado qué cosas debe contener cada uno de los entregables y cómo va a ser evaluado. Eso también está en el TEC digital. La idea es que para este primer entregable es como el más importante del proyecto, porque es la base de la base de datos, valga la redundancia. Y entonces, si el diagrama entidad de relación tiene problemas, pues todo lo demás va a tener problemas. Entonces, la idea es que quede lo mejor posible. La idea sería que ustedes puedan trabajar esta semana y yo estaría para la semana del 13 al 17 de septiembre, bueno, el 14 porque el 13 es feriado, asignando algunas, como son 3 proyectos, pues en realidad es relativamente rápido, sesiones de trabajo de unos 30, 40 minutos para que podamos revisar lo que ustedes tienen. Entonces, ¿cuál sería la idea con el primer entregable? Ustedes hacen una propuesta, ¿verdad? Analizan el problema, hacen una propuesta de modelo de entidad de relación y en esa semana de septiembre, del 14 de septiembre, hacemos una revisión. Yo les doy mi retroalimentación, les digo qué pienso sobre la propuesta que ustedes tienen, qué mejoras se le pueden hacer. Y la idea sería entonces que el 22 de septiembre Don Maino nos acompañe en el curso y que ustedes hagan una presentación y él también les dé una retroalimentación de lo que ustedes plantearon. Eso es básicamente lo que estaríamos desarrollando para este primer entregable. No sé si tienen preguntas. Profe, entonces, para ver más o menos un resumen, la propuesta de lo de la entidad de redacción quedaría para el 16, ¿o para cuándo? 22. 22. La revisión por parte de usted, sí, eso sería, usted dijo, el La 16 por semana del ahí. 14. La semana del 14 de Ok, septiembre. 14. Esa revisión, digamos que no tiene una nota. Es obligatoria, digamos, que participen,
pero no tiene nota. La nota yo la asignaría posterior a la entrega. Digamos que es un tipo de retroalimentación para ayudarlos a que el 22 de septiembre que ustedes expongan, el modelo esté lo más completo posible. No sé si hay alguna otra pregunta. De mi parte no, profe. Ese enunciado, ustedes sí, ya lo estudió, ¿verdad? Sí, está en la carpeta de proyectos en el TEC Digital. Ok, perfecto. Listo, entonces continuamos. Como les dije, hoy vamos a comenzar a trabajar en lo que es SQL Server. Vamos a ver algunos conceptos básicos y luego vamos a hacer un pequeño taller para que empiecen ya a trabajar en SQL. SQL tiene una serie de componentes para estructurar su lenguaje. Tiene el lenguaje de definición de datos, que es con el que vamos a comenzar hoy, que es el que nos permite poder crear una base de datos, crear tablas. Tiene el lenguaje de control de datos, el lenguaje de manipulación y el lenguaje de consulta de datos. La definición de la base de datos, ¿verdad? Lo que cuenta es con una serie de sentencias que nos permiten definir la estructura de la base de datos, ya sea crear la base de datos, modificarla o eliminar estructura de las tablas. También nos permite crear índices, definir reglas de validación de datos y este tipo o esta parte de la estructura del lenguaje SQL normalmente es utilizada por el administrador de la base de datos. Tiene tres comandos claves. Uno es el create, que es el que nos permite crear objetos en la base de datos. El alter, que es para modificar la estructura. Y el drop, que es para eliminar objetos de la base de datos. ¿Cómo hago entonces para crear una base de datos? Bueno, como les dije, son tres comandos clave o sentencias. El create, ¿verdad? Que es el que vamos a usar para crear. Y en este caso lo que le decimos es que vamos a crear una base de datos, entonces la palabra reservada que utiliza SQL es database. Y luego el nombre que le voy a dar a esa base de datos. Eso digamos que es como la estructura mínima. Yo puedo definir otras cosas como por ejemplo el lenguaje en el que va a estar esa base de datos, entre otros. Pero digamos que con eso ya lo podemos crear. Para crear tablas, la estructura es como bastante similar. Lo que hago es create table, que sería la palabra reservada para definir una tabla, el nombre que le voy a dar a esa tabla, y entre paréntesis lo que voy a indicar son los atributos que va a tener esa tabla. Y para crear índices, es create index y el nombre que le voy a dar a ese índice. Igual puedo definir otras cosas para el índice, ¿verdad? Como el tipo de índice, entre otros, pero digamos que ahí yo ya básicamente puedo crear un índice. Por ejemplo, si yo lo que quisiera crear es esta tabla marca, entonces sería create table marca y entre paréntesis tengo que definir el ID de marca, el tipo de dato que va a utilizar, por ejemplo, si va a ser un número, un entero, ¿verdad? Como es la llave primaria, entonces también tengo que definir dentro de la tabla si va a ser llave primaria o no, el nombre de la marca y en este caso que va a ser un varchar, eso es lo que llevaría a la tabla. Si lo que quiero es borrar, entonces recuerden que la palabra reservada era drop, entonces lo que tengo que hacer es drop database, si lo que quiero borrar es una base de datos y el nombre de la base de datos que quiero borrar, y si lo que quiero borrar es una tabla es drop table y el nombre de la tabla que quiero borrar. Y para hacer modificaciones, entonces sería alter, la palabra reservada de lo que voy a modificar, si es una tabla, si es una... que es un índice, ¿verdad? Lo que quiera modificar. Y el nombre de la tabla.
Y luego aquí las características que voy a modificar. Lo que voy a modificar es un atributo de la tabla, etc. La parte del lenguaje que se conoce como DSL, que es para control, lo que nos permite es hacer un control sobre los datos. Por ejemplo, lo que es asignación de privilegios de acceso y también están incluidas lo que es la gestión de transacciones. Recuerden que una transacción era un conjunto de acciones que se tenían que realizar todas o ninguna con el objetivo de poder preservar la integridad de la base. Un ejemplo de lo que sería una transacción, bueno, si tenemos una base de datos para reservas de aviones, cuando hay un usuario que pide reservar un espacio, una plaza, un tiquete en un determinado vuelo, el sistema debe comprobar que queden plazas libres. Si quedan plazas libres de reserva, y se genera un nuevo billete y se marca como ocupado. Hay dos operaciones en este proceso. Se debe actualizar la base de datos, crear una fila nueva en la tabla de billetes y actualizar la plaza o el espacio como reservado en el vuelo poniéndolo como ocupado. Si nos vamos al concepto de transacción, ahí esas dos operaciones se tienen que ejecutar todas o ninguna. Si después de crear el billete no se puede actualizar la plaza, por ejemplo, porque el sistema se cae, la base de datos queda entonces en un estado inconsistente, ya que la plaza estaría como disponible cuando ya se emitió un billete para esa plaza. Entonces, en este caso, el mecanismo que nos proporciona es el de la transacción, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es, recuerden que habían dos operaciones en una transacción, el commit, si todo había funcionado correctamente, y el rollback, que era el que me permitía regresar al estado original. Este tipo de lenguaje también es utilizado generalmente por lo que es el administrador de la base de datos y también por los programadores, ¿verdad? Porque en este caso puede hacer que haya procesos que nosotros ejecutemos que impliquen una transacción. Para lo que es control de acceso, hay dos comandos o palabras reservadas, que es el grant, que es para conceder privilegios de acceso a los usuarios, y el revoke para suprimirlos o eliminarlos. Y luego ya mencioné, ¿verdad? Para las transacciones, los dos comandos principales son el commit y el rollback. Luego lo que es para el manejo de los datos, que es, por ejemplo, inserción, modificación y eliminación de datos, también hay una serie de instrucciones. Este tipo de lenguaje es el que más se utilizan los programadores y los usuarios de la base de datos. Básicamente, lo que se tienen son 4 comandos fundamentales. Uno es el insert, que lo que me permite es insertar una nueva fila en una tabla. El delete, que es para eliminar filas. Aquí lo que hay que tener claro que el drop es para eliminar la estructura o la base de datos, eliminar una base de datos o eliminar la estructura en una tabla. Y el delete está enfocado para las filas de la tabla, ¿verdad? Entonces eso hay que saberlo diferenciar. Otra diferencia es que el alter es para hacer modificaciones en las tablas y el update es para hacer modificaciones en las filas. Y el select, que es el comando por defecto, digamos, que se utiliza para el lenguaje de consulta. Entonces, si lo que quiero es insertar, entonces insert into en la tabla que quiero insertar y los valores que quiero insertar. Esas son las cosas que debe contener. El delay es el delay from y la tabla de la cual quiero borrar. Y el update, que también hay que indicarle la tabla. Y el select, ¿verdad? Que también hay que indicar de cuál tabla quiero seleccionar. Luego vamos a ir viendo específicamente cómo se utiliza.
Lo primero que vamos a hacer entonces es abrir SQL Server. Yo tengo una versión bastante viejilla, es la versión 2014, pero en realidad no cambia mucho en la estructura del lenguaje con las nuevas versiones, es más como visualmente. El Management Studio es el que voy a abrir. Por defecto, vean que me aparece esta ventana que es la que me va a permitir conectarme al servidor. Aquí yo selecciono el tipo de servicio o de servidor al que me quiero conectar, porque SQL no solo tiene bases de datos o servidores de bases de datos, sino que tiene otros servicios. En este caso vamos a dejar que el que ella trae por defecto, que es el Database Engine. Por defecto también, el nombre del servidor al que nos vamos a conectar es a localhost. Localhost es el nombre por defecto que se utiliza para conectarse a un servidor local. Eso lo que quiere decir es que se va a conectar directamente al equipo en el que se encuentra instalado SQL Server. Es decir, en mi caso se va a conectar a mi computadora. En el nombre del servidor, si todo está configurado, por ejemplo, a nivel de red y a nivel web y otros accesos, yo puedo conectarme, por ejemplo, a servidores que están en otros equipos, ¿verdad? O que están en la nube. Entonces, por ejemplo, yo podría conectarme a una base de datos que está instalada en el TEC, ¿verdad? Si yo tengo la dirección IP de ese equipo, entonces yo podría conectarme a esa base de datos. Para que se hagan una idea, ¿verdad? ¿Por qué utilizo localhost o por qué utilizo una dirección IP? Y luego está lo que es la autentificación, el tipo de autentificación que voy a usar. Básicamente hay dos tipos. El Windows Authentication, que lo que hace es conectarse con el nombre de usuario del equipo en el que está instalado. Ese es el que vamos a usar como por defecto porque no hay que estar escribiendo contraseña. Y el SQL Server Authentication, que lo que hace es conectarse ya con un login y un password. Cuando ustedes instalaron SQL Server, les pidió un login y un password, entonces también pueden conectarse de esa forma. Aquí generalmente el login SSA, ese es como el usuario root, digamos, o administrador de SQL Server, lo instala por defecto y la clave que ustedes definieron. Esas son las dos formas en las que yo me puedo conectar. Yo voy a seguir trabajando con Windows Authentication y le doy conectar. Y vean que ya entonces me dice que estoy conectado a localhost con el usuario mtrevino. Este componentito me tiene que aparecer en verde. Quiere decir que ya estoy conectado y me despliega, digamos, todas las opciones que trae ya el sistema gestor de base de datos. En Database están las bases de datos que yo tengo instaladas o creadas. Probablemente si ustedes es la primera vez que utilizan SQL Server, pues no les va a aparecer ninguna base de datos, solo la de sistema y esta Snapshot. Yo creo que es como la que instala como por defecto. Luego está la pestaña de seguridad, en donde están todo lo que son los logins, ¿verdad? Aquí yo, como este es un del semestre pasado, pues entonces ahí tengo varios usuarios y varias cosas. Y vean que por defecto ahí está el usuario SA. También tiene algunas otras opciones que nosotros no vamos a profundizar en este curso porque son cosas que se ven en el curso de bases de datos 2, como por ejemplo el tema de replicación, de servicios de integración, lo que tiene que ver con la gestión de la base de datos, los backups, los planes de mantenimiento, etcétera. Eso también se ve en el curso de bases de datos 2. Nosotros vamos a trabajar sobre todo en bases de datos y seguridad.
Puede ser que veamos algunas otras cosas como porque lo tengamos que hacer, digamos, por algún motivo particular, pero básicamente ese sería como las dos pestañas principales en las que vamos a estar trabajando. Me gustaría saber si todos se pudieron conectar a SQL Server o si alguno tuvo un problema, porque sí necesito que todos estén conectados para poder continuar, y si no, tendríamos que ver de qué forma lo solucionamos, porque si no, tendríamos problemas, ¿verdad? Unos van a poder y otros no. Profe, a SQL Server, yo sí me puedo conectar. El problema es que yo no tenía el Server Management Studio. Lo estoy instalando ahorita. Ok. Igual ya vamos a ir a receso para que usted pueda terminar de instalarlo. ¿Algún otro tiene problemas? ¿O todos pudieron conectarse? Yo se me puede conectar, pero Belén, yo creo que en el receso lo logras instalar porque tampoco es como tan lento. Entonces, si puedes intentarlo, porque si no, sí va a ser un pequeño retraso. ¿Algún otro que está con problemas? Por el momento tengo a Belén y Alan. ¿Los demás están bien? Ok, listo. Entonces vamos a ir al receso. Yo tengo las 9:10. Vamos a regresar a las 9:30. A ver si ya los dos compañeros han logrado hacer la instalación de lo que les hace falta. Algunas cosas que me faltó mencionarles de SQL Server es que por defecto tiene también instaladas unas bases de datos que son del sistema. Estas no, lo ideal, digamos, es como que no le borremos cosas o las vayamos a borrar, ¿verdad? Sí se les pueden crear tablas y esas cosas, no pasa nada, pero digamos que están ahí porque son del sistema, que básicamente son Master Model, MSDB y TempDB. Esas son las bases de datos que trae por defecto, digamos, el sistema gestor de base de datos. Para yo poder escribir como mis primeras sentencias o mi primer código, básicamente lo que tengo que hacer es estar en esta pestaña de base de datos y le digo que voy a abrir un nuevo query. En un nuevo query me va a abrir en el panel de la derecha un archivo con extensión SQL, que es donde yo voy a poder escribir el código. Por defecto, el código se va a ejecutar en la base de datos que tengo seleccionada en esta pestaña, en esta combo box. Entonces hay que tener cuidado dónde ejecuto mi código, porque si lo ejecuto con la base de datos seleccionada en master, se va a crear en master. O si lo que tengo seleccionado es examen, pues entonces se va a crear en examen. Entonces tengo que tener presente en cuál base de datos voy a ejecutar el código. Y para ejecutar el código, básicamente lo que se utiliza es este botón rojo de Execute, o puede ser también F5. SQL tiene, digamos, una característica muy particular, y es que yo puedo ejecutar todo el código que está en el archivo SQL, o puedo ejecutar partes del código.
Para ejecutar partes, básicamente lo único que hago es marcar, supongamos que este es código. Entonces, si yo selecciono las dos primeras líneas y le doy a ejecutar, solamente va a ejecutar lo que tengo marcado. El resto del código, digamos, lo va a ignorar. Esas son cosas importantes. Si no tengo nada seleccionado, va a ejecutar todo el código que se encuentre en la ventana. Tiene las opciones comunes, ¿verdad? De salvar como, crear un nuevo proyecto, ¿verdad? Las cosas comunes que nosotros podemos hacer, abrir un archivo SQL, etcétera, ¿verdad? Control Z, copiar, pegar, todo eso, ¿verdad? Que son características comunes de una ventana en Windows. Para crear una base de datos, recuerde que la instrucción era create database y el nombre que le voy a dar a la base de datos. Depende de la versión de SQL Server, puede ser que acepte el Go o puede ser que no lo acepte. Para indicar que una línea finaliza, yo puedo usar el punto y coma y el Go, ¿verdad? Que significa que hay otra línea posterior a él. Pero con solo el punto y coma es suficiente. Entonces, si yo marco esta línea, lo que va a hacer es crearme una nueva base de datos. Entonces la marco y le doy a ejecutar. Y aquí ya me dice que el comando se ejecutó de forma satisfactoria. Entonces eso fue lo que hice, fue crear una base de datos. ¿Cómo sé que la creó y que no tuvo ningún problema? Bueno, me voy a bases de datos, a databases, le doy refresh, clic derecho, refresh. Y entonces aquí ya me aparece prueba. Recuerden que el código que yo ejecuta va a quedar almacenado en la base de datos que tengo seleccionada. Yo la puedo cambiar, ¿verdad? Dando clic en el combo box o también la puedo cambiar de esta forma. Es use y la base de datos que quiero usar. Y entonces vean que ya en el combo box me aparece la base de datos que yo le dije que iba a utilizar. Para escribir comentarios en SQL Server, básicamente son dos guiones. Y dijimos que para borrar era con drop. Para borrarlo hay algo importante. No puedo borrar una base de datos que esté usando. Entonces, si hago esto y la base de datos prueba está seleccionada en el combo box, me va a dar un error. ¿Verdad? Me dice que está siendo usada. Entonces, tengo que seleccionar otra base de datos y luego ejecutar borrar. Luego me vengo y refresco, ¿verdad? Y ya no está la base de datos. Entonces voy a volver a crear esa base de datos y usarla para crear ahora tablas. Entonces puse en comentarios las dos líneas para borrar y vean que aquí voy a ejecutar todo lo que está en el archivo SQL. Ahí dice que todo salió satisfactorio y aquí está la base de datos prueba usada, ¿verdad? Y prueba creada.
Dijimos que para crear una tabla de la create table, el nombre que le voy a dar a la tabla, que en este caso es personas, y dentro de los paréntesis los atributos que va a tener esa tabla. En este caso está la cédula, estoy declarando como un char de 11 y le digo que es not null. Cuando no indico esto, me permite que el atributo sea nulo. El nombre, que es un varchar de 50, el apellido 1 y el apellido 2 también son varchar de 50, el correo es un varchar de 100, el teléfono es un char de 9 y la dirección, que es un varchar de 200. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar char y varchar? Bueno, más adelante vamos a ver todos los o algunos los principales tipos de datos que se pueden utilizar en SQL Server. Pero para ir haciendo alguna diferencia, cuando utilizo varchar, varchar es de variable, de variación. Entonces quiere decir que el nombre puede variar en esos 50 caracteres. Puede tener desde 1 hasta 50 caracteres. Entonces, por eso se utiliza el varchar, porque no sé cuántos caracteres va a tener. Puede ser que se llame Lee, ¿verdad? Nombre chino. Puede ser que se llame Abby, o puede ser que se llame Abigail, o puede ser que se llame María de los Ángeles, ¿verdad? Entonces, es variable el nombre. Y cuando utilizo char, es porque yo sé, o porque voy a obligar a que ese texto siempre tenga esa cantidad de caracteres, o sea que tiene que ser fijo. Si pongo un char de 11, ese texto siempre debe tener 11 caracteres. Entonces, por ejemplo, en este caso, un formato para la celda. Si vemos, tiene 1, 2, con el guión, ¿verdad? Y 4, 6, y 4, 10, y este otro guión 11. Este va a ser el formato que voy a utilizar. Siempre debe tener 11 caracteres. En el caso del teléfono le estoy diciendo que debe tener 9 caracteres, entonces los 4 números del teléfono y el guión. Por eso lo declaré de esa forma. Profe, una pregunta. Sí. Bueno, es que una vez que se me cortó la conexión, no sé si ya lo explicó. Si, por ejemplo, usted pone en el char que son 11 caracteres, en el primero de cédula se agregan, yo que sé, 10, supongo que la base de datos tirará error. O eso no es indispensable, por así decirlo. Sí, no lo va a dejar insertar. Ok, ok. Ujú. Ok, entonces esto sería para crear una tabla. Voy a ejecutar entonces este código. Ahí dice que se ejecutó satisfactoriamente. Me voy a prueba. No hemos visto una base de datos por dentro, cómo era, qué características tiene. Entonces vean que cuando abro prueba están las tablas. Y vean que aquí ya hay tablas que son del sistema. Y las tablas que yo creé, que en este caso lo que es la tabla que creamos fue personas. Si hablo de esa tabla, vean que me aparecen las columnas, que serían los atributos. También me aparecen las llaves. No hemos creado todavía ninguna llave primaria o por el estilo, entonces no tiene ninguna. Índices que tampoco hemos definido. Triggers, que son cosas que vamos a ver más adelante, cosas que podemos definir. O los constraints, que son, digamos que algo bastante parecido a las llaves, son como restricciones que yo puedo definir a los atributos. Otra de las cosas que podemos definir en la base de datos son temas de seguridad, temas de almacenamiento y en programmability, que es algo que vamos a usar también,
puedo definir tipos de datos, reglas, valores por defecto. Por ejemplo, si tengo un atributo sexo y quiero que por defecto me inserte femenino o masculino, no sé, ¿verdad? Entonces yo puedo agregar valores por defecto. Y puedo, que estos son temas también que vamos a ver más adelante, ver procedimientos almacenados o funciones, que son procesos que podemos almacenar en la base de datos para poder ejecutarlos posteriormente. Hasta ahora lo que hemos hecho es definir la estructura de la tabla. Cosas que yo recomiendo que hagamos por aparte, definir las llaves primarias y las llaves foráneas. Eso lo vamos a hacer mediante un alter, ¿verdad? Porque un alter es el que me permite modificar la estructura de la tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es un alter table. Vamos a modificar la tabla personas y vamos a agregar un constraint al que yo voy a llamar PK cédula, que va a ser la llave, el atributo llave, y la tabla. Así es como la estructura que estoy utilizando ya yo para poder decir que es una llave primaria. Y vean que aquí ese constraint lo estoy declarando como primary key y le digo que ese primary key va a ser el atributo cédula. Si tuviera más de un atributo, simplemente separo por coma y agrego los otros atributos. Entonces ejecuto esta línea. Aquí ya lo creó. Si me vengo y refresco en tablas, vean que ahí ya me aparece la llave primaria. ¿Cómo hago para agregar atributos? Supongamos que yo ya tengo una base de datos que ha sido utilizada y por algún motivo necesitamos agregar un atributo adicional a esa tabla. Entonces, lo que voy a hacer es un alter table a la tabla personas. Voy a agregar el atributo fecha de nacimiento. El tipo que voy a utilizar es datetime y le digo que es not null. Ejecuto. Y si venimos a columnas, vean que ahora ya está fecha de nacimiento, que es el atributo que acabo de agregar. Y en este otro estoy haciendo lo mismo, agregando un atributo que se llama prueba y es un chart de días not null. Ahí está. Algo muy importante. Si la tabla ya tiene datos, no puedo agregar el atributo como not null, ¿verdad? Porque me va a dar un error. Tengo que primero agregarlo como nulo, luego llenar o completar ese dato para todas las filas que hayan y posterior a eso, entonces sí lo puedo convertir a not null. Porque si no me va a dar un error, ¿verdad? Ella intenta crear el atributo, pero como tengo muchas filas, no lo puede crear como not null porque no tiene ningún dato. Entonces, primero tengo que crearlo como nulo, completarlo y luego transformarlo a not null. Otra forma de agregar comentarios es con el slash asterisco asterisco slash, que eso es como muy utilizada. Estas son para comentarios de más de una línea. Aquí entonces le vamos a poner que es agregar llave primaria y aquí
agregar nuevas columnas. Y aquí le vamos a decir que es modificar una columna. Entonces, para modificar una columna, hago un alter table en la tabla persona y un alter column. Vamos a modificar la columna prueba y lo que vamos a hacer es modificarle el tipo. En lugar de que sea un chart de 10, va a ser un chart de 12. Si refresco, vean que ahora ya es un chart de 12. Para borrar una columna, es alter table, la tabla, el nombre de la tabla, y drop column, para decirle que voy a borrar una columna y la columna que quiero borrar, que en este caso sería prueba. Vean que ya no está. Y finalmente, si lo que quiero es borrar la tabla, es drop table y el nombre de la tabla. Preguntas hasta aquí. Aguante mi parte, no, profe. Profe, yo sí tengo una duda. Vieras que, no sé, pero esa palabra go no me sirve. Me dice que hay errores. Sí, es como la versión del SQL Server que a veces da como eso. Entonces, si no le permite el Go, entonces mejor no lo incluya y termine todas las líneas con punto y coma. Está bien, profe, gracias. Aquí voy a crear 3 tablas nuevas. Estudiante que tiene cédula, carnet y nombre. La llave primaria de estudiantes va a ser el carnet y la cédula va a ser una llave foránea. Aquí también estoy agregando a la tabla estudiantes un constraint, pero en este caso el constraint no va a ser de ninguna llave, sino que va a ser único. Eso lo que quiere decir es que estoy agregando al carnet que debe ser único. Quiere decir que en la tabla no se puede repetir el valor. Eso, digamos que se lo podría agregar, por ejemplo, también al atributo teléfono, ¿verdad? Que no debería de poderse duplicar, o al correo electrónico, ¿verdad? Son atributos que deben ser únicos. Vean que la diferencia de declarar una llave primaria y una llave foránea es que en lugar de primary key digo que es foreign key, y además a la tabla a la que hace referencia ese atributo. Entonces, cédula va a ser una llave foránea hacia personas. Algo muy importante, para poder declarar una llave foránea, debe ser del mismo tipo, si no va a dar un error. Entonces, cédula en persona yo la declaré como un char de 11, entonces en estudiante también debe ser un char de 11. Si está declarado con otro tipo, no voy a poder crear la llave foránea. Profesores que tienen una cédula y una especialidad, la cédula es una llave primaria. Aquí me falta agregar, que lo voy a hacer de una vez. Profesores también tienen una llave foránea
a persona. Voy a agregarla aquí para que esté completo. Y carrera, que tiene un ID de carrera y un nombre. El ID de carrera es la llave primaria de la tabla. Carrera. Y vean que aquí lo que estoy haciendo es que cree un tipo de dato que es un entero, pero le estoy diciendo a ese entero que utilice, es como una secuencia que tiene SQL Server para los números, que se llama identity. Lo que hace es que inicia el identificador en 1 y automáticamente lo aumenta en 1. Puede ser en 3 o en 4, ¿verdad? Pero como le estoy poniendo que es de 1 a 1, entonces inicia en 1 y aumenta en 1. Si le pusiera 1,2, inicia en 1 y aumenta de 2 en 2. Aquí lo estoy haciendo de 1 en 1. Quiere decir que este ID de carrera, cuando yo vaya a insertar en la tabla carrera, no es necesario enviarlo, porque él lo va a generar de forma automática. La primera vez que inserte, va a insertar el número 1. La segunda vez que inserta, va a insertar el número 2. La tercera vez que inserte, va a insertar el número 3 y así sucesivamente. Este identity, digamos, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Por ejemplo, si borro filas de la tabla carrera, esa secuencia va a continuar en el último, no en el último valor que está insertado en la base de datos, sino que ella tiene como un valor guardado, que fue el último que ella usó. Entonces, digamos, ya tengo 50 registros insertados y borré el 50, no importa, el 50 ya se usó. La próxima vez que inserte va a insertar el 51. Entonces cuando hago borrados, van quedando como esos huecos en el índice, ¿verdad? No está siempre lleno, ¿verdad? Esa es una de las ventajas. De las desventajas que tiene el Identity, pero en realidad tampoco es que afecte muchísimo con respecto a eso. Entonces les paso, tengo puesto. Los vamos a crear. Porque dice que no tenía personas. ¿Verdad? Vamos a ver qué pasó. Ah, yo borré la tabla, ¿verdad? Tengo que volverla a crear. Vuelvo a crear la tabla. Ahora sí está. Lo que no pude crear fueron las llaves foráneas. Tengo que crear la llave primaria de personas y voy a agregar la fecha de nacimiento únicamente. Lo de prueba no es necesario. Y ahora sí puedo crear la llave foránea. Y esta otra llave foránea. Y creo que ahí estaríamos. Vamos a ver si Carrera se quedó el. Ajá. Y en estudiante, ahí está la primary key, el current key y está también el unique, el índice. Ok. Con las tablas que yo he creado, puedo hacer un diagrama, que sería, digamos, como un modelo relacional.
Si nos vamos a Database Diagrams, entonces le doy nuevo. Cuando yo instalé siempre me quedó esto. Entonces yo tengo que ejecutar hay un comando que creo que es. Se llama prueba. Listo. Pues si acaso a alguno le da el mismo error, este es el código para autorizar la creación de los diagramas. Entonces le doy clic derecho sobre Database Diagrams, nuevo diagrama, le digo que sí, y vean que me van a salir todas las tablas que ya creé en la base de datos. Entonces las voy a seleccionar, todas las 4, y le doy a agregar. Y luego le doy close. Entonces vean que aquí me salen todas las tablas que yo tengo en el diagrama y sus respectivas relaciones, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que de estudiante hay una llave foránea hacia persona y de profesor hay una llave foránea hacia persona. Carrera en este momento, digamos, está como suelta. Yo puedo decirle también aquí que quiero ver las llaves foráneas, solo las llaves foráneas, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué formato las quiero ver? Ese es como el más usado. Esta llavecita lo que significa es que es la llave primaria, ¿verdad? De la tabla. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. De parte no puedo. Ok, en el documento de Word en el que yo estoy trabajando, que está en el TEC Digital, se llama Taller SQL, vean que ya está el diagrama como terminado, ¿verdad? Está grupo estudiante, que son tablas que no hemos creado, está contenidos, programas. Entonces, la idea de ahorita es que ustedes puedan, yo les voy a pasar como la estructura que van a tener las tablas y entonces que ustedes le agreguen, por ejemplo, los tipos de datos, que creen las llaves primarias y las llaves foráneas para estas tablas, que son las que voy a pasarles por aquí. ¿Verdad? Entonces lo que hay que agregar son como los tipos de datos,
Luego con alter table, las llaves primarias y las llaves foráneas, básicamente eso es lo que hay que hacer, tratando de que estas tablas tengan como una estructura similar a lo que va a quedar aquí, ¿verdad? Con respecto al diagrama. Aquí yo puedo agregar tablas, ¿verdad? Entonces, cuando creo una tabla la puedo ir agregando para ir viendo que el diagrama está quedando similar al que está en el documento de Word. Y otra cosa importante que me faltó indicarles es que cuando yo voy a crear una tabla, tengo que tener en cuenta, digamos, el modelo relacional. Por ejemplo, si yo sé que estudiante va a tener una llave primaria hacia persona, una llave foránea, perdón, hacia persona, persona debe de existir primero que estudiante, porque si no, no voy a poder crear la llave foránea. Entonces, digamos, hay como un orden para ir creando las tablas. Debo ir creando primero, digamos, como las tablas que tienen menos referencias y después las que tienen referencias hacia esas tablas. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, pues en algún momento les da un error una tabla o crear una llave foránea, es por eso, ¿verdad? Porque primero tiene que existir la tabla para poder asociarla. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a trabajar en realidad nos queda poquito tiempo porque como usamos bastante para el tema de la instalación, pero vamos a usar el tiempo que nos queda hasta las 11:30 para crear, digamos, la mayor cantidad de tablas que ustedes puedan. Si no la podemos terminar este trabajo hoy, pues lo terminamos la próxima semana. Si alguno pudiera terminarlo como en el transcurso de la semana y luego lo revisamos simplemente en la sesión del próximo miércoles. No sé si hay preguntas. Ok, entonces pueden ir trabajando. A las 11:30 pues terminamos la clase. De las mismas del Ro- documento, profe. ¿Perdón? De las mismas del documento de Word, me disculpe. Sí, ahí está todo en el documento de Word. Rose, no sé si ya lograste terminar de instalar SQL. No, profe. Todavía no. Está bien, es que está muy lento, entonces, bueno, no importa. Ahí después ves el video y ojalá que termines de instalar bien. Está bien.